Hola a todos. Como les había prometido, vamos a dedicar unos minutos a familiarizarnos un poco más con el paradigma de la programación orientada a objetos, en particular en Python. Bien, lo primero que me gustaría decirles es que programación orientada a objetos como paradigma existe en otros lenguajes de programación. De hecho, hay muchísimos lenguajes de programación que lo implementan y Python es uno más de ellos. Habíamos dicho en nuestra primera sesión que Python tiene una aproximación simple y efectiva a este paradigma. Y habíamos comentado también a lo largo de las sesiones que hemos compartido algunos aspectos, algunas pistas acerca de qué es un objeto, qué es una clase, qué es un método. Pues bien, el propósito de este video es dedicar unos minutos a repasar con más calma cada uno de estos conceptos. Entonces, un paradigma es una forma de conceptualizar y resolver problemas. Esto quiere decir, nosotros cuando programamos tratamos de resolver siempre algún problema específico y para resolverlo podemos seguir distintas estrategias. Programación orientada a objetos nos ofrece un marco conceptual a través del cual podemos llegar a solucionar uno o más de nuestros problemas. Hay cuatro conceptos básicos involucrados en el paradigma de la programación orientada a objetos, que son los que tienen ustedes en pantalla. La abstracción es un mecanismo que de hecho nosotros utilizamos cotidianamente en nuestras vidas, ¿no? Un ejemplo de abstracción es el uso de un automóvil. La mayoría de nosotros no somos expertos en mecánica, sin embargo podemos conducir un automóvil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abstracción, estamos haciendo referencia a esta idea de incorporar conocimiento nuevo solamente asimilando una porción de este conocimiento. No necesitamos conocer todos los detalles para utilizar una herramienta como puede ser un automóvil o, por ejemplo, para utilizar nuestro teléfono, nuestra computadora. No necesitamos ser expertos en electrónica, ¿no? Bueno, en programación y en particular en programación orientada a objetos, este concepto de la abstracción va a estar apareciendo constantemente. El encapsulado, por otro lado, es una novedad en el mundo de la programación que surge con la programación orientada a objetos. Normalmente en otros paradigmas de programación, nosotros tenemos los datos por un lado y junto con esos datos tenemos la lógica implementada del negocio, ¿no? Es decir, manipulamos esos datos para resolver un problema. En el cuerpo de nuestro código aparecen juntos datos y lógica asociada al manejo de esos datos. En programación orientada a objetos, lo que hacemos es tener un contenedor para estos datos y los métodos que operan sobre esos datos. Podemos también especificar restricciones de acceso a ciertas variables, a ciertos datos y de tal manera que solo puedan ser modificados u obtenidos a través de los métodos que son propios de la clase, ¿no? De esta manera podemos tener una o más clases interactuando en nuestro sistema sin que los atributos o los datos específicos de estas clases se vean amenazados, digámoslo así, de alguna intrusión, de alguna modificación accidental de su valor, ¿no? Con respecto a la herencia, pues bien, seguramente ustedes han escuchado esta palabra en algunos otros contextos, ¿no? Por ejemplo, en genética, en biología, decimos que un individuo hereda características de sus padres, por ejemplo, como el color de cabello, el color de ojos. Entonces, acá en programación, lo que tenemos es una clase base o una superclase y podemos tener varias, al menos una, pero varias subclases que implementan alguna lógica específica que está relacionada con esa superclase. Y de esta manera nosotros podemos definir atributos y métodos generales en nuestra superclase y por otro lado atributos y métodos específicos en nuestras subclases, ¿no? Decimos que la subclase hereda ciertas características de la superclase, eh, pueden ser todas o pueden ser algunas de ellas, ¿no? Y también el polimorfismo
está muy relacionado con el concepto de herencia de la siguiente manera. Piensen ustedes en una superclase que sea persona. Piensen ustedes en los atributos que hemos estado discutiendo acerca de una persona. Nos puede interesar caracterizar su nombre, su edad, su dirección, etcétera. Y podemos tener una subclase que sea empleado. Un empleado de una organización es un tipo de persona. Entonces, si tenemos un método que se llama asignar nombre en la clase persona, podemos tener ese mismo método en la subclase empleado, y el polimorfismo se refiere a que la lógica específica del método en la subclase puede ser modificada para adecuarla a las necesidades específicas de la subclase. Sin embargo, el nombre es el mismo, puede ser asignar nombre, asignar tarea, lo que sea. Está en la clase persona, pero también entonces está en la clase empleado. Entonces, estos conceptos que ahorita los acabo de mencionar pues, muy rápidamente, los vamos a ir viendo con más detalle a lo largo del curso. Sin embargo, lo que les quiero dejar en este momento es la idea de que son los 4 pilares alrededor de los cuales se construye el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿no? Otros conceptos importantes que hemos estado viendo a lo largo del curso son el concepto de clase, el concepto de instancia u objeto, el concepto de atributo y el concepto de método. Por ejemplo, hemos hecho referencia a que una función, o más bien un método, es un tipo específico de una función. Hemos visto que hay distintos tipos de datos, hemos visto cómo se asignan estos datos a variables, y cuando todo eso lo trasladamos al paradigma de la programación orientada a objetos, tenemos que nuestras variables o las variables que declaramos dentro de una clase pasan a llamarse atributos, y las funciones que modifican los valores de esos atributos o de estas variables son ahora métodos. Por ejemplo, cuando vimos listas, vimos algunos métodos específicos de las listas como append, como extend, como reverse, como sort. Todos estos métodos dijimos, los distinguimos porque aparece el nombre de nuestra variable lista, seguido del operador punto, seguido del nombre del método con paréntesis. Y en aquella ocasión solo lo mencionamos de esa forma, son métodos de la clase lista que están resolviendo un problema particular. En esta ocasión podemos ir un paso más allá y ya lo veremos ahorita con un ejemplo, ¿no? Entonces, el paradigma de la programación orientada a objetos nos permite definir nuestros propios tipos de datos, algo que ya habíamos discutido también. Vimos que hay tipos de datos primitivos como los números, las cadenas de caracteres. Vimos que hay tipos de datos compuestos como las listas y los diccionarios. Y ahora estamos viendo que a través de la definición de una clase en programación orientada a objetos, podemos entonces nosotros definir nuestro propio tipo de datos. Desde luego, este tipo de dato, por su naturaleza, es un tipo de dato compuesto. En sesiones previas habíamos abordado el problema de capturar los atributos de una persona y de varias personas a través de la definición de 2 variables de tipo de dato diccionario, ¿no? Entonces tenemos personas igual a dict y tenemos datos igual a dict en in1 e in2, y habíamos dicho entonces que personas es una variable de la clase diccionario y datos también. En el lado derecho de mi pantalla tenemos en la diapositiva la definición de la clase persona. Eh, en el curso, a lo largo del curso, en la sesión próxima o en las sesiones venideras, vamos a detenernos más a conocer cómo se define una clase, qué quiere decir esto de guión bajo init, qué quiere decir qué es un constructor, etcétera, ¿no? En este momento me interesa que ustedes establezcan el paralelo entre cómo resolvimos el problema de almacenar datos de personas
de más de una persona utilizando diccionarios y cómo ese mismo problema puede ser abordado del lado de la programación orientada a objetos mediante la definición de una clase, ¿no? Entonces, como ven acá, tenemos el nombre, la edad, la dirección, el teléfono y el correo electrónico, que en el caso de los diccionarios, decíamos, son las llaves del diccionario, y por otro lado tenemos los valores. Y habíamos dicho hace unos instantes que gracias al encapsulado nosotros podemos tener dentro de nuestra clase tanto los atributos como los métodos que nos permiten acceder a esos atributos, ¿no? Entonces tenemos así un método que se llama asignar nombre. Ya conocemos la palabra reservada def, que nos permite definir funciones. Noten ustedes que la definición de una función y la definición de un método son prácticamente idénticas. Algunas diferencias sutiles, como el uso de la variable self, que vamos a hablar con más detalle en nuestra siguiente sesión. Y pues el argumento nombre, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a asignar el nombre de una persona, la función asignar nombre o el método asignar nombre debe recibir entre sus argumentos ese nombre. Decimos self.nombre igual a nombre para hacer referencia al hecho de que al atributo nombre de la clase persona, le estamos asignando el valor que el usuario introduzca en la variable nombre. Y asimismo con la edad, con la dirección y con los distintos atributos que constituyen la información que nos interesa capturar de una persona. Aquí tenemos un ejemplo de cómo luciría ya la clase persona utilizada en un script. En la primera línea tenemos una sentencia que no hemos trabajado todavía. Decimos from persona, import persona, lo cual quiere decir que del módulo que se llama persona vamos a importar la clase persona. No se preocupen si en este momento no queda claro qué es exactamente lo que hace esta primera línea. Insisto, no lo hemos discutido en clase, pero lo vamos a discutir en su momento con más detenimiento. Aquí lo importante es, como dije hace un momento, que ustedes noten el paralelismo que existe entre cómo resolvimos el problema de almacenar los datos de más de una persona con diccionarios y cómo ese mismo problema lo podemos resolver definiendo una clase. Entonces, aquí decimos Serrat igual a persona, abrimos paréntesis y ponemos los distintos datos relacionados con Joan Manuel Serrat, ¿no? Su nombre, su edad, su dirección, su teléfono y su dirección de correo electrónico. Cerramos paréntesis y después, a través del método obtener nombre, obtener edad, obtener dirección, podemos nosotros obtener, como lo indica el nombre del método, estos datos. Noten ustedes que así como cuando teníamos las listas y los diccionarios, nos comunicábamos a través del operador punto con sus métodos, asimismo lo tenemos aquí en la clase persona. En esta línea de código donde estamos imprimiendo solo el nombre de la variable persona, que es en este caso Serrat, decimos, estamos viendo la dirección en memoria del objeto Serrat, ¿no? Esto que dice aquí con paréntesis angulares, persona.persona object add, y tenemos un código hexadecimal, quiere decir, nuestro tipo de dato persona vive, entre comillas, en una porción de nuestra memoria, de la memoria RAM de la computadora, y cuando imprimimos el valor, queremos ver el valor del objeto, lo que el intérprete de Python nos va a regresar es solamente pues un código hexadecimal que hace referencia a la ubicación en memoria RAM de ese objeto, ¿no? Esto se los pongo porque puede ser como un error común. O sea, si nosotros tenemos x igual a 3 y decimos print x, vamos a ver el valor de x. Pero cuando se trata de objetos como definidos por el usuario, como la clase persona, u otros objetos como las listas, los diccionarios, si solo imprimimos el nombre de la variable que ha sido declarada
como un objeto de una clase específica, vamos a ver su dirección en memoria. Si queremos, en cambio, ver los valores de los atributos de este objeto, tenemos que acceder primero a sus atributos a través de métodos específicos que se definen para ese propósito, ¿no? En este caso es el método de obtener nombre, obtener edad, etc. Bueno, entonces en la parte inferior de la diapositiva ustedes pueden ver cómo luce print nombre, print edad, después de que hemos accedido al valor de los atributos a través de los métodos correspondientes. También podemos declarar una variable, como en el caso de esta diapositiva, que sea Sabina igual a persona, paréntesis abren, paréntesis cierran, y está como vacío. Lo vimos también nosotros en la sesión, en nuestra última sesión, cuando hablamos de los diccionarios. Fíjense que aquí en IN1 e IN2, cuando estamos trabajando con el intérprete, decimos dic, paréntesis abren, paréntesis cierran, no recibe ningún argumento el constructor del objeto diccionario, y después poblamos el diccionario definiendo definiendo llaves y definiendo valores. Acá, entre paréntesis, no les he comentado, si ven que no aparece IN1, IN2, es porque ya no estamos trabajando en el intérprete, estamos trabajando con el editor. Esto también va a ser material de discusión en nuestra siguiente sesión, así que no se preocupen. Bueno, en este caso, declaramos la variable serrat, que es del tipo dato persona, y durante la construcción del objeto serrat ponemos los valores que caracterizan a la persona serrat. Pero cuando declaramos la variable Sabina, no ponemos ningún valor. Ambas cosas son válidas, o sea, podemos al momento de crear el objeto asignar el valor a sus atributos, o podemos crear el objeto vacío y después asignar el valor a sus atributos. Para eso están los métodos que se definen dentro de la clase persona. Noten ustedes que tenemos un método asignar nombre, un método asignar edad, etcétera, asignar dirección, ¿no? Vamos a repasar brevemente de nuevo la definición de la clase persona. Vean ustedes que en este método que se llama init, es un método especial, por eso tiene estos guiones bajos. Este método se llama el constructor de la clase, lo cual quiere decir que los atributos que caracterizan al objeto que estamos definiendo en la clase son descritos en este método, ¿no? Sus valores son asignados por primera vez cuando se construye el objeto en este método, en el constructor. Noten ustedes que tenemos el operador de asignación seguido de comillas dobles, comilla doble abre, comilla doble cierra, es decir, es una cadena de caracteres vacía, ¿no? Entonces, digamos, cada variable la estamos inicializando con una cadena vacía. Incluso las variables que habíamos tratado previamente como valores numéricos, las estamos aquí inicializando como cadenas de caracteres vacías, ¿no? Esto no tiene ninguna repercusión, es simplemente decirle a Python que las variables o los atributos de nuestro objeto persona van a tomar valores de cadenas de caracteres vacíos al momento de crear. Otra cosa que discutimos en nuestra primera sesión es que Python tiene un tipo de dinámico de conversión de datos, ¿no? Entonces, si de pronto la variable edad en este momento tiene una cadena de caracteres vacía y después nosotros le asignamos un valor numérico, Python hace la conversión automáticamente por nosotros, no hay ningún problema. Entonces, dado que nuestros atributos están siendo inicializados con valores vacíos, podemos nosotros hacer lo que hacemos aquí, decir Sabina igual a persona, paréntesis abre, paréntesis cierra. Y posteriormente podemos invocar al método asignar nombre, al método asignar edad, etcétera, para asignar valores concretos a estos atributos.
Más adelante en el código podemos de nueva cuenta invocar al método obtener nombre, obtener edad, etcétera, para acceder a los valores del objeto Sabina. Y bueno, en la esquina inferior izquierda de la diapositiva, ustedes tienen cómo luce la impresión de los atributos del objeto Serrat y los atributos del objeto Sabina. También noten ustedes que el código hexadecimal del objeto Sabina es distinto del código hexadecimal del objeto Serrat, es decir, estos objetos que nosotros declaramos en nuestro código viven en localidades distintas de la memoria RAM de nuestra computadora. Por lo demás, el funcionamiento es prácticamente el mismo entre los dos objetos en el sentido de que invocamos métodos para asignar valores, invocamos métodos para obtener valores. Además, como ustedes pueden ver, el funcionamiento, la solución que hemos implementado nos da exactamente el mismo comportamiento que habíamos logrado con diccionarios, ¿no? Entonces, pues desde luego este es un ejemplo muy sencillo, pero ilustra que en Python y en otros lenguajes de programación tenemos distintas formas de aproximar la solución a un problema y nosotros vamos a escoger cuál de esas formas es más conveniente para el problema que estamos tratando de resolver en un momento dado, ¿no? Es importante detenerse a reflexionar sobre lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos, de cómo Python implementa este paradigma por otra cosa que dijimos en nuestra primera sesión. En Python todo es un objeto, absolutamente todo es un objeto, y entonces en la medida que nosotros incorporemos el conocimiento de este paradigma y sus implicaciones, vamos a estar entonces más capacitados para asimilar el conocimiento objeto de este curso. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.